La mayoría de las personas creen que la impaciencia es simplemente una pequeña incomodidad, un gesto de frustración en una fila, un suspiro al esperar un mensaje, un golpe con los dedos sobre la mesa. Pero la impaciencia no es tan inocente como parece. La impaciencia es un veneno silencioso. No solo nos roba la calma, también nos roba el presente. Nos encierra en una cárcel invisible donde el tiempo no avanza lo suficientemente rápido para satisfacer nuestras expectativas. En la vida moderna, vivimos atrapados en el deseo constante de inmediatez. Queremos resultados ahora, respuestas ahora, cambios ahora. Y cuando eso no sucede, sufrimos. Sí, sufrimos, y lo llamamos normal. Pero los estoicos, esos filósofos que entendían la mente humana como pocos, veían la impaciencia de otra forma, como una debilidad del alma, una señal de que hemos perdido el control de nosotros mismos. Epicteto decía que no sufrimos por las cosas, sino por la opinión que tenemos sobre ellas. La impaciencia es exactamente eso, una opinión equivocada de que el momento presente no es suficiente, de que la vida debería acelerar su ritmo para adaptarse a nuestros deseos. Este vídeo no es para decirte que la paciencia es bonita o que vale la pena esperar. No. Este vídeo es para que entiendas que saber esperar es un acto de fuerza interior, una victoria silenciosa sobre tu propio ego, y que la impaciencia es, en realidad, una de las formas más comunes de sufrimiento autoimpuesto. Hoy vamos a diseccionar esta idea, explorando su raíz, su impacto y, sobre todo, la respuesta estoica para vencerla. La impaciencia no es simplemente el deseo de que algo llegue más rápido. Es la incapacidad de estar en paz con el momento presente. Es un rechazo a la hora. Y ese rechazo se siente como ansiedad, frustración, incomodidad, ira, emociones que desgastan más de lo que pensamos. Si observamos con atención, la impaciencia es un conflicto entre lo que es y lo que queremos que sea. La realidad dice, esto lleva tiempo, pero tu mente grita, quiero que sea ahora. Ese choque, aunque parezca pequeño, genera tensión constante. Marco Aurelio, en sus meditaciones, lo expresa de otra manera, no dejes que tu mente se agite por lo que no está en tu control. La velocidad de los resultados, la respuesta de otras personas, el paso del tiempo, nada de eso está bajo nuestro mando. Entonces, ¿por qué sufrir por ello? El sufrimiento de la impaciencia es doble. Sufres porque no tienes lo que quieres. Sufres porque quieres dejar de sufrir, pero sigues atado a la espera. Es como estar en un tren que inevitablemente llegará a su destino, pero pasar el viaje entero golpeando el asiento, mirando el reloj cada 30 segundos y maldiciendo al conductor. El viaje no será más rápido, pero sí más insoportable. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. La tecnología nos ha enseñado que todo debe ser rápido. Un clic para comprar. Un mensaje que llega en segundos. Una comida lista en minutos. Esto ha condicionado nuestra mente a creer que la vida funciona igual que un teléfono inteligente. Pero no es así. Los procesos profundos, crecimiento personal, relaciones, aprendizaje, curación emocional, siguen obedeciendo a leyes antiguas, requieren tiempo, constancia y paciencia. El problema es que cuanto más nos acostumbramos a la rapidez artificial, más intolerantes nos volvemos al ritmo natural de las cosas. Esto no solo nos genera impaciencia, sino que aumenta nuestro umbral de frustración. Lo que antes sabíamos esperar con calma, ahora nos parece insoportable. Los estoicos advertían de esto con otro nombre, el apego al resultado inmediato. Cuando el alma se ata al fruto antes de sembrar, empieza a sufrir desde el mismo momento en que planta la semilla. La impaciencia no es causada por el tiempo externo, sino por una incapacidad interna de aceptar el tiempo real que las cosas requieren. En otras palabras, no es el reloj lo que nos atormenta, es nuestra resistencia al reloj. Piensa en esto. Dos personas esperan el mismo tren, que llega en 15 minutos. Una de ellas está tranquila, leyendo un libro. La otra mira el reloj, suspira y se mueve de un lado a otro. El tiempo es el mismo, pero la experiencia emocional es radicalmente diferente. La diferencia no está en la espera, sino en cómo se habita esa espera. Los estoicos practicaban una virtud clave aquí, la aceptación activa. No se trata de resignarse, sino de reconocer que cada cosa tiene su ritmo y que ese ritmo no depende de nosotros. Saber esto es liberador, porque nos recuerda que la impaciencia es opcional. La impaciencia revela algo importante, nuestro deseo de control absoluto. Queremos que el mundo se mueva a nuestro ritmo, que las personas respondan a nuestro tiempo, que los resultados se den en nuestro calendario. Pero la vida no funciona así. Epicteto nos recordaba la división entre lo que depende de nosotros y lo que no. Lo que depende de ti es tu actitud, tu preparación, tu acción.
Lo que no depende de ti es cuando llega el fruto, cuando responde alguien, cuando se resuelve un problema. Aquí está la trampa de la impaciencia. Creemos que sufrir acortará la espera, pero en realidad solo alarga nuestro malestar. En el estoicismo, esperar no es pasividad. Esperar con fortaleza significa seguir actuando en lo que puedes controlar, mientras aceptas que el resultado llegará cuando deba. La paciencia no es simplemente aguantar. Es mantenerse firme, enfocado y en paz mientras la vida hace su trabajo. Es una disciplina emocional. Es un entrenamiento diario para tu mente. Los estoicos eran expertos en esto porque entendían que la impaciencia es una forma de rendición al ego. El ego quiere todo ya, para demostrar algo, para sentirse seguro, para calmar la ansiedad. Pero la paciencia es lo opuesto. Es confianza en que puedes atravesar el presente sin rendirte a esa presión. Marco Aurelio lo resumiría así: si es soportable, sopórtalo. Si no lo es, aún así lo soportarás. La impaciencia no solo te roba la paz, también sabotea tu evolución. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cambios verdaderos en la vida no ocurren de un día para otro. Requieren un proceso. Y cuando intentas saltarte ese proceso, lo que obtienes es superficialidad. Un aprendiz de música que quiere tocar magistralmente en una semana terminará frustrado. Un atleta que espera resultados en un mes abandonará antes de ver mejoras. Un emprendedor que no soporta el tiempo que requiere construir algo sólido buscará atajos, y esos atajos casi siempre conducen a derrumbes futuros. El estoicismo es enemigo de los atajos mentales. No porque los estoicos quieran que sufras más, sino porque entendían que el valor no está en llegar rápido, sino en llegar con fortaleza. La impaciencia, en cambio, te hace débil. Te obliga a moverte por impulsos, no por principios. Y cuando vives movido por impulsos, tu dirección se vuelve errática. Hay algo que pocas personas reconocen: la impaciencia tiene un costo emocional altísimo. Te desgasta, drena tu energía, y deja poco espacio para la gratitud o la reflexión. Imagina que estás esperando una respuesta importante de trabajo. Mientras llega, podrías aprovechar para leer, para aprender algo nuevo, para mejorar tu preparación. Pero si tu mente está atrapada en el ¿cuándo me responderán?, no solo pierdes ese tiempo, pierdes la capacidad de disfrutar cualquier otra cosa que ocurra en el presente. La impaciencia genera estrés crónico, porque te mantiene en una constante sensación de carencia. Te enfoca en lo que falta, no en lo que tienes. Y vivir así no solo es agotador, sino que te vuelve insensible a los pequeños logros que ya forman parte de tu vida. Los estoicos observaban mucho la naturaleza, porque en ella está grabada la ley del tiempo. Un árbol tarda años en crecer. Una cosecha requiere estaciones enteras para madurar. El río no se apresura a llegar al mar, y sin embargo siempre llega. Marco Aurelio solía recordar que todo lo que es natural se desarrolla lentamente. Y si nosotros también somos parte de la naturaleza, ¿por qué esperar que nuestro crecimiento ocurra de forma instantánea? La impaciencia es una desconexión de nuestro ritmo natural. Es olvidar que somos procesos, no productos terminados. Que la vida se despliega como una flor, pétalo a pétalo, no todos de golpe. Cuando comprendes esto, entiendes que apresurar la vida es como intentar abrir una flor a la fuerza. Puedes hacerlo, pero la destruirás. En el núcleo de la impaciencia hay algo más profundo: el ego. El ego odia esperar porque cree que esperar lo hace menos importante, menos poderoso, menos en control. El ego quiere la victoria ahora, la validación ahora, la certeza ahora. Pero la paciencia es una humillación saludable para el ego. Le recuerda que no eres el centro del universo, que hay fuerzas más grandes que tus planes y que no puedes doblar el tiempo a tu antojo. Para los estoicos, aceptar esto no era derrota, era libertad. Porque cuando no necesitas que todo ocurra a tu ritmo, dejas de vivir en constante tensión con el mundo. Epicteto diría que el impaciente vive como un esclavo del futuro, mientras que el paciente habita como un amo del presente. Mucha gente confunde paciencia con inacción, como si esperar fuera sinónimo de quedarse de brazos cruzados. Nada más lejos de la visión estoica. Para ellos, la paciencia es acción enfocada. Es trabajar hoy sin ansiedad por el mañana. Es sembrar sin obsesionarte con la fecha exacta de la cosecha. Saber esperar significa seguir avanzando, sin dejar que la falta de resultados inmediatos apague tu disciplina. Es la fuerza de un escultor que golpea la piedra una y otra vez, sabiendo que la forma final aparecerá solo después de cientos de golpes invisibles. La impaciencia es mirar la piedra y rendirse porque todavía no ves la figura. La paciencia es seguir trabajando, porque confías en que está ahí, esperando a ser revelada.
La paciencia no es un don con el que naces. Es un músculo que puedes entrenar. Los estoicos lo hacían a través de ejercicios mentales. Premeditatio malorum, imaginar los retrasos y obstáculos antes de que ocurran, para que no te tomen por sorpresa. Aceptar lo que no controlas, repetir mentalmente que la velocidad del mundo no depende de ti. Foco en el presente, volver una y otra vez a lo que puedes hacer ahora, en lugar de vivir en el cuándo. Estos entrenamientos creaban un hábito, el de no entrar en guerra con el tiempo. Y cuando no entras en guerra con el tiempo, la vida deja de ser una carrera agónica y se convierte en un camino más sereno, aunque no menos desafiante. La paciencia no solo te da paz, también te da perspectiva. Te permite ver más allá del momento, tomar decisiones menos impulsivas y actuar con más estrategia. En las batallas, tanto militares como personales, la paciencia es una de las armas más letales. Un enemigo impaciente se expone, se precipita, comete errores. Un estratega paciente espera el momento justo para actuar, y cuando lo hace con precisión quirúrgica. Los estoicos entendían esto no solo en el combate, sino en la vida diaria, en discusiones, negocios, proyectos, incluso en la salud. La paciencia es la inteligencia de quien sabe que el tiempo es un aliado, no un enemigo. Uno de los mayores males de la impaciencia es que nos empuja a vivir mentalmente en el futuro. Cuando eso pasa, perdemos el presente y, paradójicamente, también perdemos el futuro, porque no hemos sembrado bien el ahora. Marco Aurelio advertía contra esto: nunca dejes que el futuro te perturbe. Llegará, si debe hacerlo, con las mismas armas que hoy tienes para combatir el presente. Esto significa que obsesionarte con lo que viene solo te debilita. El tiempo llegará igual, pero tú llegarás más desgastado. La paciencia, en cambio, es un ancla. Te mantiene en el lugar donde realmente puedes actuar, aquí y ahora. No te hace renunciar al futuro, pero te impide sacrificar el presente en nombre de él. Cuando estamos impacientes, dejamos de ver con claridad. Nuestra mente se nubla, nuestros juicios se distorsionan y nuestras decisiones se vuelven reactivas. Es como conducir bajo una tormenta, la visibilidad se reduce y cualquier movimiento brusco puede ser peligroso. El estoico entrenaba su mente para no actuar desde esa niebla emocional. Entendía que la paciencia no solo es una virtud moral, sino una herramienta para tomar mejores decisiones. Porque el que sabe esperar también sabe observar. Y el que observa con calma, ve oportunidades que el impaciente pasa por alto. No siempre reconocemos la impaciencia. A veces se presenta como algo lógico. Tengo que terminar esto cuanto antes para no perder la oportunidad. Si no me apuro, otro lo hará antes. No puedo esperar, es demasiado importante. Pero los estoicos nos pedirían que nos preguntemos: ¿es realmente necesario acelerar o es el miedo el que me empuja? La prisa disfrazada de urgencia suele ser miedo al fracaso, miedo a la competencia, miedo a la incertidumbre. Y actuar desde el miedo rara vez produce grandes resultados. La impaciencia no solo afecta proyectos o metas personales, también afecta profundamente nuestras relaciones. Esperamos que las personas cambien rápido, que nos respondan al instante, que nos entiendan sin necesidad de explicarnos demasiado. Pero los vínculos humanos, como todo lo valioso, requieren tiempo. Un amigo no se forja en una tarde. La confianza no se construye en una semana. El perdón no madura en un día. El estoico sabe que las personas tienen sus propios ritmos internos. Pretender que se muevan al nuestro es una receta para la frustración. La paciencia aquí no es indiferencia, es respeto. Respeto por el proceso del otro y por la relación misma. La historia está llena de ejemplos de paciencia estratégica. Julio César esperó años antes de cruzar el Rubicón, calculando el momento exacto para que su movimiento tuviera el mayor impacto. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión sin renunciar a su visión. No fue una espera pasiva, usó ese tiempo para fortalecerse, aprender y preparar el cambio. Abraham Lincoln perdió varias elecciones antes de llegar a la presidencia. No dejó que la frustración lo apartara de su objetivo. En todos estos casos, la paciencia no fue debilidad, fue la disciplina de no precipitarse hasta que el momento fuera el correcto. El impaciente, muchas veces sin darse cuenta, cava su propia tumba emocional. Toma decisiones apresuradas, acepta ofertas poco favorables, confía en personas que no ha evaluado bien, abandona proyectos que estaban a punto de dar frutos. Es como arrancar una planta antes de tiempo para ver si ya echó raíces. El acto de comprobar la mata. La impaciencia, en este sentido, es una forma de sabotaje personal. Crees que estás avanzando,
pero en realidad estás destruyendo lo que estabas construyendo. Hay otro beneficio poco mencionado de la paciencia: te protege de la manipulación. Mucha gente, y muchas instituciones, saben que las personas impacientes son fáciles de controlar. Les vendes promesas rápidas, soluciones mágicas, resultados inmediatos, y caen sin dudar. El estoico, armado de paciencia, no compra humo. Sabe esperar, investigar, observar. No se deja arrastrar por la urgencia que otros quieren imponerle, porque entiende que la urgencia rara vez viene acompañada de sabiduría. Un ejercicio práctico para entrenar la paciencia estoica consiste en deliberadamente hacer algo más despacio de lo normal. Caminar sin prisa en un trayecto que sueles acelerar. Comer masticando más de lo habitual. Responder mensajes después de un tiempo, no inmediatamente. Esto no es pereza. Es un entrenamiento mental para romper la adicción a la velocidad y recuperar la capacidad de habitar cada momento. El estoico no deja que el mundo lo arrastre, marca su propio compás. En el ámbito laboral, la impaciencia es responsable de errores costosos. Lanzar un producto antes de tiempo, cerrar un trato sin leer bien los términos, apresurar una contratación sin evaluar al candidato, todo esto nace de la presión por resultados inmediatos. El profesional estoico entiende que el prestigio y la solidez no se construyen en días. Prefiere avanzar firme que rápido, porque sabe que la velocidad sin dirección es solo una forma de estrellarse antes. Hay una forma de paciencia que los estoicos dominaban: la espera silenciosa. No es simplemente esperar sin quejarse, es esperar sin que nadie sepa que estás esperando. Esto te da una ventaja estratégica enorme: no muestras debilidad, no revelas tus cartas y mantienes tu serenidad intacta. La espera silenciosa es un arte, porque te exige autoconfianza. Te exige saber que, aunque no tengas lo que quieres ahora, estás en camino hacia ello, y no necesitas que el mundo te lo confirme cada minuto. Los estoicos veían la paciencia como un acto de autodominio. No se trata únicamente de esperar, sino de no permitir que la espera te controle. Quien es impaciente es, en el fondo, prisionero de sus impulsos. Controlar la impaciencia es una forma de libertad interna. Es decirte a ti mismo: yo marco mi estado de ánimo, no las circunstancias externas. Cuando logras esto, el tiempo deja de ser un enemigo. Empieza a ser un aliado, un recurso que usas a tu favor en vez de luchar contra él. La impaciencia, si se convierte en un hábito, termina moldeando tu carácter. Te vuelves alguien que nunca está satisfecho, que siempre siente que falta algo o que va tarde. Ese estado crónico de insatisfacción erosiona tu capacidad de disfrutar cualquier logro, porque en cuanto lo consigues, ya estás pensando en el siguiente. Los estoicos sabían que esta es una de las trampas más peligrosas de la mente: vivir corriendo detrás de lo que sigue, sin saborear lo que ya tienes. Vivimos en una sociedad que glorifica la velocidad. Si no lo haces rápido, alguien más lo hará. El que espera, pierde. Muévete o muere. Este tipo de mensajes crean una mentalidad de urgencia permanente que mina la paciencia. Pero el estoico no se deja arrastrar por el ruido. Sabe que actuar rápido no siempre es actuar bien. Sabe que más vale un paso firme que 100 apresurados. Leonidas, rey de Esparta, sabía que enfrentarse a los persas era inevitable. Pero no se precipitó. Esperó el momento exacto para posicionar a sus tropas en el paso de las Termópilas, donde la geografía jugaba a su favor. Su paciencia estratégica permitió que un pequeño ejército resistiera a uno inmensamente superior durante días cruciales. Este ejemplo nos recuerda que, incluso en situaciones extremas, la paciencia no es pasividad, es preparación para maximizar cada oportunidad. La perseverancia y la impaciencia no pueden coexistir. La perseverancia implica seguir trabajando incluso cuando los resultados tardan en llegar. La impaciencia, en cambio, empuja a abandonar en cuanto no se obtiene una recompensa inmediata. Por eso, cultivar la paciencia es condición indispensable para sostener cualquier meta a largo plazo. Sin paciencia, la perseverancia muere antes de dar frutos. Los estoicos entendían que algunas cosas solo pueden construirse en el tiempo largo. El carácter, la reputación, las relaciones profundas, el conocimiento verdadero. Todo lo valioso tiene una curva de maduración. La impaciencia quiere saltar esa curva, pero al hacerlo, sacrifica la calidad. La paciencia acepta la curva, y al final, obtiene algo que dura. Cuando estás esperando, no siempre es visible que estés progresando, pero eso no significa que no lo estés haciendo. En el estoicismo, este periodo se llama entrenamiento invisible, el tiempo en que, aunque no veas resultados externos,
Te estás fortaleciendo por dentro. Es como un invierno para los árboles. No ves hojas, pero las raíces se están haciendo más fuertes. Un método práctico para cultivar la paciencia es practicar el retraso voluntario. Esto significa postergar algo que podrías hacer ahora, para entrenar la resistencia interna al impulso. Ejemplos. Esperar 10 minutos antes de comer. No comprar algo que quieres inmediatamente. Guardar una respuesta importante para mañana. Este hábito crea un músculo mental que te permite resistir el deseo de inmediatez, y con el tiempo, fortalece tu carácter. La impaciencia nos hace sufrir por cosas que ni siquiera han pasado. Es un sufrimiento anticipado. Te torturas hoy por un resultado que quizá llegue mañana, o nunca. El estoico combate esto recordando que no tiene sentido sufrir dos veces, una en la imaginación y otra en la realidad. Si algo ha de llegar, llegará, y entonces será momento de enfrentarlo. Hasta entonces, todo sufrimiento es opcional. Para los estoicos, la paciencia no era una espera pasiva, sino una postura de firmeza. Es mantener tu dirección sin dejar que la lentitud de los resultados te desvíe. Quien es paciente no se deja impresionar por los cambios de ritmo de la vida. Mantiene su curso, confiando en que la constancia es más poderosa que la prisa. La paciencia tiene un poder acumulativo. Cuanto más la practicas, más se multiplica su efecto. Un pequeño acto de paciencia hoy te prepara para uno mayor mañana. Y, con el tiempo, esta disciplina se convierte en un escudo contra casi todas las formas de sufrimiento emocional. Catón, uno de los últimos defensores de la República Romana, era conocido por su resistencia y su capacidad para soportar largas esperas políticas. Entendía que apresurar una decisión podía destruir todo por lo que había trabajado. Su paciencia era una declaración de principios. Prefería esperar años por una oportunidad justa antes que comprometer sus valores por una victoria rápida. La paciencia es más difícil cuando el resultado es incierto. Lo que esperas es importante para ti. Hay presión externa. Pero es precisamente en esas condiciones cuando la paciencia tiene más valor. El estoico ve estos momentos como pruebas, oportunidades para reforzar el dominio sobre sí mismo. Imagina un río ancho y tranquilo. No necesita apresurarse para llegar al mar, sabe que su curso está trazado. La impaciencia, en cambio, es como una corriente desbordada, arrastra barro, arranca raíces, golpea contra las orillas y termina perdiendo su forma. El estoico aprendía a fluir como el río sereno. No porque ignore que hay un destino, sino porque entiende que la calidad del trayecto importa tanto como la llegada. Ese fluir consciente es la esencia de la paciencia, avanzar sin desgastarse por la prisa, sin sacrificar la claridad por la velocidad. Hay un momento en que el silencio es más poderoso que cualquier palabra. El que sabe callar cuando todo a su alrededor clama por una respuesta inmediata, está practicando la paciencia más alta. Porque el silencio no es vacío. Es una pausa cargada de intención, un espacio donde se decanta la verdad antes de ser pronunciada. Los estoicos entendían que esa calma antes de hablar, ese tiempo que otros llaman demora, es en realidad un filtro que separa la reacción impulsiva de la respuesta consciente. En ese silencio, la paciencia se convierte en fuerza, y la fuerza en respeto. La impaciencia casi siempre tiene un enemigo oculto, el miedo. Miedo a que el tiempo no alcance, miedo a que alguien nos quite la oportunidad, miedo a no estar a la altura cuando llegue el momento. El estoico desmantela ese miedo reconociendo su raíz, la falsa idea de que controlar el tiempo es posible. La paciencia, en cambio, acepta que no todo está en nuestras manos, y que esa aceptación no nos debilita, sino que nos libera de la ilusión de control. Para el estoico, la vida no es una carrera de 100 metros, sino una travesía de miles de kilómetros. La impaciencia mira lo que hay delante del pie que está por dar el siguiente paso. La paciencia levanta la vista y contempla el horizonte completo. Esta mirada larga impide que los pequeños tropiezos se conviertan en tragedias. Un obstáculo de hoy es solo una piedra más en un camino de décadas. Así, el estoico camina con calma, sabiendo que el tiempo es aliado de quien no lo malgasta en quejas y prisas. Una de las trampas más sutiles es confundir nuestra verdadera necesidad con la urgencia que otros nos imponen. Hay personas, empresas, incluso sistemas enteros que viven de nuestra impaciencia, nos empujan a decidir ya, a actuar ya, a consumir ya. El estoico no rechaza la acción, pero decide cuándo y cómo moverse. Su reloj interior no se sincroniza con la presión externa, porque entiende que lo que está en juego no es solo una decisión puntual, sino su libertad de elegir. La paciencia no es solo resistencia, es fe. No una fe ciega, sino la confianza en que el esfuerzo constante, aunque invisible, está obrando a nuestro favor.
Es creer que el día que sembraste y el día que cosechas no pueden ser el mismo, pero ambos son igual de necesarios. Esta visión transforma la espera de un suplicio en una etapa valiosa. Porque cada día de paciencia fortalece las raíces, pule las habilidades y afina la visión, incluso cuando nada parece moverse en la superficie. Quien corre demasiado pierde detalle. La impaciencia es una venda sobre los ojos. Nos impide ver las señales sutiles que podrían cambiar el rumbo de una decisión. El estoico entiende que la claridad no llega en medio del ruido. Se gana al permanecer lo suficiente en la calma para que las aguas se asienten. Allí, en ese momento, las decisiones se vuelven más limpias, más firmes y más difíciles de derribar por las circunstancias. La impaciencia quiere que el tiempo sea un sirviente, que se doblegue, que se acelere, que se amolde a nuestro deseo. Pero el tiempo no obedece. Es un maestro que enseña a su propio ritmo, y la lección más importante que nos da es que nada verdadero se fuerza. El estoico es buen alumno de este maestro. Escucha, observa y deja que el tiempo le muestre lo que aún no está listo para ver. Así, la espera deja de ser un obstáculo y se convierte en una clase magistral. Hay esperas que nos cambian, aunque al principio no lo notemos. Entramos en ellas con ansiedad y salimos con una fuerza que no teníamos antes. Es el mismo principio que el fuego aplica al metal. El calor no solo lo purifica, también lo endurece. En el estoicismo, esa transformación es la recompensa invisible de la paciencia. No solo obtienes lo que esperabas, sino que te conviertes en alguien más capaz de sostenerlo. Por mucho que planeemos, la vida siempre guarda un margen de imprevisto. La impaciencia quiere borrar ese margen, quiere garantías. Pero la paciencia reconoce que ese espacio de incertidumbre es inevitable, y que, en él, también hay oportunidades. El estoico, lejos de temer lo imprevisible, lo recibe como parte del camino. Su paciencia no es resignación, sino apertura. Sabe que, si algo se retrasa, quizá es porque hay algo más valioso gestándose en ese tiempo extra. No hay disciplina más difícil que la de contener el impulso de actuar antes de tiempo. La paciencia no es algo que se logre una vez y ya, sino un ejercicio constante, un entrenamiento diario. Es la decisión de no ceder ante la ansiedad que susurra: hazlo ya, no esperes más. El estoico ve esa disciplina como una forja. Cada instante en que resiste la urgencia, su voluntad se endurece. No se trata de suprimir la acción, sino de afinarla para que se dé exactamente cuando debe darse. Así, la paciencia se convierte en una fuerza silenciosa que sostiene todo su carácter. En un mundo que no deja de gritar, la paciencia es un santuario. La impaciencia vive alimentada por ese ruido: notificaciones, noticias, alarmas, voces que empujan a reaccionar sin pensar. Pero el estoico crea dentro de sí un espacio inmune a esa presión. En ese lugar interior, el tiempo parece más lento. No porque el mundo se detenga, sino porque ha aprendido a no dejarse arrastrar por su velocidad. Esa calma no lo aísla de la realidad, al contrario, lo conecta con ella de un modo más profundo, donde las decisiones ya no nacen de la prisa, sino de la claridad. Esperar no es quedarse inmóvil, es avanzar en lo invisible. Es seguir trabajando, aprendiendo, fortaleciendo el espíritu mientras el momento adecuado aún no llega. La impaciencia, en cambio, abandona el rumbo en cuanto no ve un resultado inmediato. El estoico permanece fiel a su dirección. Sabe que no hay peor derrota que abandonar demasiado pronto algo que merecía la espera. En ese arte, la paciencia no se mide en días o meses, sino en la capacidad de mantener el propósito intacto durante todo el trayecto. Cada vez que cedemos a la urgencia, debilitamos un poco la fuerza de nuestra voluntad. La impaciencia nos acostumbra a buscar alivio rápido, incluso a costa de nuestros principios. Y, con el tiempo, esa erosión silenciosa nos deja vulnerables ante cualquier tentación que prometa inmediatez. El estoico protege su voluntad como un bien sagrado. Entiende que cada acto de paciencia no solo conserva su integridad, sino que la fortalece, hasta el punto de resistir incluso en los momentos de mayor presión. El tiempo no favorece a quien más corre, sino a quien sabe esperar con preparación. En la visión estoica, el tiempo es un juez que observa sin prisas, que no se deja engañar por resultados apresurados. Solo recompensa a quien se ha tomado la molestia de construir algo que soporte la prueba de los años. Por eso, el estoico no busca impresionar en el momento. Prefiere ser recordado después, cuando el brillo superficial de los apresurados se haya apagado y su obra, lenta pero sólida, siga en pie. Hay personas cuya sola presencia transmite autoridad. No porque griten más alto ni porque actúen primero, sino porque irradian la seguridad de quien no se apresura. Esa calma es magnética, inspira confianza en quienes los rodean. El estoico sabe que la paciencia proyecta ese tipo de poder.
Es el mensaje silencioso que dice: no necesito correr para llegar. Llegaré, y lo haré en el momento perfecto. La impaciencia es un punto débil que otros pueden explotar. Quien sabe que tienes prisa puede venderte cualquier cosa, empujarte a cualquier decisión, hacerte aceptar condiciones que en calma jamás aceptarías. El estoico cierra esa puerta cultivando la paciencia. Cuando no tienes miedo de esperar, nadie puede forzarte a actuar en su beneficio a costa del tuyo. La paciencia se convierte así en un escudo contra todas las formas de manipulación. La impaciencia no solo te roba el futuro, también te roba el presente. En su obsesión por lo que viene, te impide ver lo que tienes ahora. Vives en una proyección constante, persiguiendo un después que siempre está unos pasos más adelante. El estoico se ancla en el momento presente, no como quien renuncia a avanzar, sino como quien sabe que cada paso debe ser vivido por completo. No hay futuro sólido que no se construya con una presencia total en el ahora. La espera habla un idioma que solo entiende quien ha aprendido a escuchar. Sus palabras no se pronuncian, se perciben en matices. La forma en que se aclaran las ideas, la manera en que las emociones se ordenan, la aparición inesperada de oportunidades que no estaban visibles antes. El estoico conoce ese lenguaje. Por eso no teme a la espera. Sabe que en ella se gestan mensajes y señales que solo aparecen para quien no está desesperado por cortar el hilo del tiempo. Hay una elegancia que no se compra ni se imita, la de quien sabe esperar sin perder la compostura. Esa paciencia es una forma de belleza silenciosa que habla de dominio personal, de respeto por los procesos y de una fortaleza que no necesita exhibirse. El estoico no busca llamar la atención con su calma, pero sabe que, en un mundo agitado, esa calma se nota. Y cuando se nota, no pasa desapercibida. Todo en la naturaleza tiene un ritmo que no se puede forzar. Las estaciones no cambian porque alguien lo exija, las semillas no germinan antes por una orden, la noche no se acorta porque tengamos prisa. El estoico observa estos ritmos y los toma como guía. No se trata de pasividad, sino de alinearse con la cadencia natural de las cosas, comprendiendo que forzar un proceso puede arruinarlo. Su paciencia no es una espera vacía, sino una colaboración silenciosa con el tiempo. En el latido de un corazón hay un instante de pausa. Es tan breve que pasa inadvertido, pero es ese silencio el que permite que la sangre vuelva a llenar las cámaras y que el siguiente impulso sea posible. La vida humana también necesita esas pausas. La impaciencia quiere un latido continuo, ininterrumpido, que tarde o temprano agota. El estoico sabe que las pausas no detienen la vida, la sostienen. Por eso, se permite momentos de reposo antes de la próxima acción. La impaciencia mira lo evidente, la paciencia ve lo invisible. Cuando uno se detiene y observa sin precipitarse, surgen conexiones que antes pasaban desapercibidas. Es como mirar un cuadro durante horas y descubrir detalles que el observador rápido nunca verá. Para el estoico, esa visión más profunda es una de las mayores recompensas de la paciencia. No se trata solo de esperar, sino de aprender a ver en esa espera lo que otros no alcanzan a percibir. Correr continuamente carga el cuerpo y la mente con un peso invisible, tensión, ansiedad, agotamiento emocional. La paciencia aligera ese peso. Es como soltar una mochila llena de piedras y caminar con paso firme, sin la urgencia de llegar jadeando. El estoico prefiere llegar ligero, con energía para lo que viene después, que llegar rápido y quedarse sin fuerzas. En su mundo, la velocidad no es sinónimo de éxito, pero la resistencia sí lo es. Quien habla con prisa suele hablar de más. La impaciencia multiplica las palabras vacías y las promesas que no se cumplen, desgastando la fuerza de lo que se dice. El estoico mide sus palabras como quien mide el oro, cada una debe tener peso y valor. Y para que eso ocurra, necesita paciencia antes de hablar, paciencia para escuchar y paciencia para callar cuando el momento no es el adecuado. Actuar antes de tiempo es como abrir un fruto verde. Puede que tengas algo en las manos, pero aún no es lo que debía ser. La impaciencia se engaña creyendo que tener algo incompleto es mejor que esperar por lo pleno. El estoico comprende que el momento correcto es tan importante como la acción correcta. Por eso, observa, evalúa y decide, sabiendo que la oportunidad, cuando es verdadera, no se marchará mientras uno se prepara para recibirla. En medio de una crisis, la impaciencia es como gasolina sobre el fuego, agranda el problema, confunde, empuja a errores irreversibles. La paciencia, en cambio, es un extintor silencioso, baja el ritmo, permite pensar con claridad y evita que la desesperación tome el control. Para el estoico, esta capacidad de mantener la cordura cuando todo arde es la prueba definitiva de que la paciencia no es debilidad, sino una fuerza estratégica. Cada decisión tomada por impaciencia genera una deuda. Puede ser arrepentimiento,
pérdida de oportunidades mejores, o la necesidad de corregir errores que nunca habrían existido con un poco más de calma. El estoico busca vivir sin esas deudas. Y para lograrlo, su paciencia es como un seguro invisible que le protege de pagar con su paz el precio de la prisa. Ser paciente no es solo un acto hacia uno mismo, sino hacia los demás. Es entender que cada persona tiene su propio ritmo, su propio momento de maduración, su propio proceso interno. El estoico respeta esos ritmos, sin forzarlos ni imponer los suyos. Porque sabe que las relaciones más sólidas no se construyen con presión, sino con el tiempo necesario para que la confianza y la comprensión florezcan. La paciencia deja un legado que la impaciencia jamás podrá igualar. Una obra hecha con calma se sostiene, una palabra dicha en su momento justo perdura, una decisión tomada con prudencia crea consecuencias que resisten el paso de los años. El estoico piensa en ese legado. Sabe que la prisa puede darle algo hoy, pero la paciencia puede darle algo que dure toda la vida, y más allá. El carácter no se construye en momentos de comodidad, sino en los intervalos donde la espera pone a prueba la voluntad. Cada instante en que decides no ceder a la urgencia, no solo estás tomando una decisión puntual, estás escribiendo la historia de quién eres. El estoico entiende que la identidad se moldea en silencio. Mientras otros buscan definir quiénes son a través de resultados rápidos, él se define por la coherencia de sus actos repetidos en el tiempo. Y esa coherencia solo puede nacer de la paciencia. Cuando la prisa se convierte en regla, perdemos la capacidad de preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Actuamos en automático, persiguiendo metas sin entender si son nuestras o impuestas. El estoico frena ese impulso. La paciencia le da el espacio para examinar el sentido de sus acciones, asegurándose de que cada paso esté alineado con su propósito, no con el ruido externo. De este modo, cada movimiento suyo es intencional y cargado de significado. A veces, lo que más desespera es lo que más necesitamos que se demore. En la demora, el tiempo trabaja a nuestro favor, moviendo piezas invisibles, alineando circunstancias que de otra manera no encajarían. El estoico sabe que hay un valor oculto en las pausas que el destino impone. Por eso, cuando las cosas no suceden tan rápido como quisiera, se pregunta, ¿qué está preparando el tiempo para mí que aún no puedo ver? El dominio propio no es la ausencia de deseo, sino la capacidad de decidir cuándo y cómo satisfacerlo. La impaciencia es esclavitud, te hace reaccionar a cada impulso. La paciencia es libertad, te permite elegir el momento más favorable para actuar. El estoico mide su fortaleza no por lo que puede obtener, sino por lo que puede esperar. Y esa espera voluntaria es el acto más alto de control sobre sí mismo. Cada vez que soportas una espera difícil, te haces más resistente. La resiliencia no se entrena en la comodidad, sino en la tensión que no se rompe. El estoico ve la paciencia como un gimnasio invisible para el espíritu. Allí, cada retraso, cada obstáculo, cada aplazamiento es una repetición más que fortalece su capacidad de mantenerse firme ante cualquier adversidad. Hay experiencias que solo son plenas cuando han sido anticipadas. La impaciencia las arruina, como quien abre un vino antes de que madure o lee el final de un libro antes de tiempo. El estoico entiende que el sabor de las cosas crece en la espera. Por eso, no se priva del placer de la anticipación, lo disfruta, lo saborea y lo convierte en parte de la experiencia misma. Cuando solo queremos llegar rápido, pasamos de largo las lecciones que el camino nos ofrece. La impaciencia es como atravesar un bosque corriendo, solo ves árboles borrosos y pierdes la oportunidad de descubrir sus senderos ocultos. El estoico camina con paso consciente, porque sabe que en el trayecto hay aprendizajes que no volverán a aparecer, y apresurarse sería condenarse a no verlos nunca. La prisa constante desgasta no solo el cuerpo, sino también el alma. Nos vuelve irritables, impacientes con los demás y con nosotros mismos, incapaces de disfrutar siquiera de lo que ya hemos logrado. El estoico evita ese desgaste protegiendo su energía con paciencia. No se quema en fuegos efímeros, se alimenta de brasas lentas, que arden durante años. Todo lo vivo se mueve en ciclos, nacimiento, crecimiento, plenitud, declive y renacimiento. La impaciencia intenta saltarse pasos, pero la vida no negocia sus secuencias. El estoico honra esos ciclos. No porque sea conformista, sino porque sabe que cada etapa tiene un papel en su formación. Incluso las demoras, incluso las pausas, son parte de un orden más grande que merece respeto. En el instante de una emoción intensa, todo parece urgente, todo parece definitivo. Pero si esperamos, las emociones se calman, y lo que queda es lo que realmente importa. El estoico utiliza la paciencia como un filtro. Deja que el tiempo decante lo falso, lo exagerado y lo irrelevante,
hasta quedarse solo con aquello que tiene peso y valor. En una cultura que glorifica la rapidez, la impaciencia se disfraza de virtud. Se nos hace creer que lo rápido siempre es mejor, que quien tarda pierde, que quien espera se queda atrás. El estoico rompe con esa narrativa. Sabe que un trabajo rápido puede impresionar por un instante, pero un trabajo hecho con paciencia impresiona para siempre. Hay esperas que no son un simple vacío de tiempo, sino un proceso silencioso de transformación. Durante la espera, el carácter se pule, la mente se aclara y el propósito se define. El estoico entiende que la espera no es un obstáculo en su camino, es parte del camino. Y que, al atravesarla con dignidad, no sale igual que entró, sale más fuerte. Nadie se convierte en experto de un día para otro. El aprendizaje profundo exige tiempo, repetición y correcciones constantes. La impaciencia es enemiga de ese proceso, busca atajos que acaban costando más que el propio camino. El estoico se convierte en discípulo del tiempo. Prefiere aprender despacio, pero de forma sólida, que adquirir conocimiento rápido y olvidarlo igual de rápido. La prisa por ganar puede convertir una derrota en una humillación. En cambio, la paciencia para aceptar un revés con serenidad convierte esa derrota en una lección valiosa. El estoico no teme perder si la pérdida le acerca a una victoria más grande. Y sabe que, a veces, el tiempo necesario para esa victoria empieza con una pausa que la impaciencia no sabría soportar. Quien no sabe esperar es presa fácil de quien sabe presionar. Las ofertas limitadas, las amenazas de última oportunidad, los relojes que corren, todo eso pierde su poder ante una persona paciente. El estoico es inmune a estas trampas. Porque su decisión no nace de la urgencia externa, sino de la claridad interna que solo se logra cuando uno no se deja arrastrar por la prisa. En una discusión, la impaciencia empuja a responder de inmediato, sin medir consecuencias. La paciencia permite el silencio, y en ese silencio uno recupera el control, piensa con claridad y responde con precisión. El estoico sabe que a veces el mayor acto de fuerza no es hablar, sino esperar. Quien se muestra impaciente parece inseguro, como si dudara de su propio valor o de su plan. En cambio, la paciencia proyecta confianza, transmite la sensación de que todo está bajo control, incluso cuando no lo está. El estoico se mueve con esa seguridad tranquila. Porque sabe que la prisa no impresiona, la calma sí. El impaciente mira el siguiente paso, el paciente mira la ruta completa. Esta visión amplia le permite evitar errores que otros solo ven cuando ya es demasiado tarde. El estoico elige sus acciones con esa perspectiva de largo plazo. No busca la satisfacción inmediata, sino la victoria que permanece. A veces, en la vida, gana no quien actúa primero, sino quien actúa último, en el momento exacto en que debe hacerlo. La paciencia le da al estoico esa ventaja estratégica, esperar hasta que todo esté a su favor. No se precipita porque sabe que la oportunidad no siempre es la primera que aparece, sino la que llega cuando uno está listo para tomarla. Ser paciente no es simplemente esperar, es elegir cuándo actuar sin estar encadenado por la ansiedad del momento. Quien no sabe esperar, vive reaccionando a cada impulso y queda atrapado en las urgencias ajenas. El estoico, en cambio, es dueño de su tiempo. No se siente obligado a moverse al ritmo que otros marcan, porque entiende que la verdadera libertad es decidir cuándo y cómo actuar, no dejar que el miedo a perder algo decida por él. La impaciencia elimina el espacio entre sentir y actuar, convirtiéndonos en marionetas de nuestras emociones. La paciencia, en cambio, abre un intervalo, un respiro, una distancia. Ese espacio es donde el estoico ejerce su poder. Allí analiza, sopesa y elige, transformando lo que podría ser una reacción ciega en una acción consciente. Un trabajo interrumpido por la impaciencia se convierte en un testimonio de lo que pudo haber sido y no fue. La prisa, muchas veces, mata la excelencia justo antes de que florezca. El estoico lo sabe, y por eso da a cada tarea el tiempo que merece. Entiende que el valor de un resultado no se mide solo en el logro, sino en la dedicación que lo hizo posible. No todo lo que es poderoso es rápido. En la naturaleza, los movimientos más decisivos son a menudo lentos, casi imperceptibles, pero imposibles de detener. El estoico toma ejemplo de esto. Sus pasos son calculados, su avance constante, su determinación silenciosa. Prefiere la elegancia del progreso sostenido a la exhibición ruidosa de la prisa. La impaciencia no siempre destruye de golpe, a veces erosiona en silencio. Poco a poco desgasta la disciplina, la concentración y la claridad de propósito. El estoico reconoce ese peligro sutil. Por eso vigila sus pensamientos, detectando la ansiedad antes de que se convierta en una fuerza que lo aparte de su camino. No podemos controlar el tiempo externo,
las estaciones, los días, las oportunidades que llegan y se van. Pero sí podemos controlar nuestro tiempo interior, la forma en que lo percibimos y lo vivimos. El estoico, mediante la paciencia, ralentiza su mundo interno. No se deja arrastrar por el vértigo externo, convierte cada momento en un terreno firme para decidir con claridad. Esperar no siempre significa confiar en que el mundo nos dará lo que queremos, sino confiar en que estaremos listos cuando llegue. La paciencia es, en este sentido, una fe silenciosa en la propia preparación. El estoico espera porque sabe que su valor no depende de la velocidad, sino de la consistencia de su carácter. La impaciencia agita la mente como el viento agita el agua, distorsiona el reflejo y hace imposible ver el fondo. La paciencia calma esas aguas internas, devolviendo la claridad y el enfoque. El estoico busca esa paz no como un lujo, sino como una necesidad para tomar decisiones que no se arrepienta después. Para el impaciente, el tiempo es un enemigo que se escapa. Para el paciente, el tiempo es un aliado que construye junto a él. El estoico trabaja con el tiempo, no contra él. Sabe que las grandes obras no se fuerzan, se desarrollan al ritmo que exige su propia naturaleza. En la guerra, en la política, en los negocios y en la vida, muchas victorias se consiguen esperando el momento preciso para actuar. No se trata de inactividad, sino de acción diferida para que el golpe sea más certero. El estoico convierte la paciencia en una estrategia de vida. Cada espera suya está cargada de intención, no se trata de pasividad, sino de preparación silenciosa. La impaciencia interrumpe el compás interno. Es como un músico que, en medio de una sinfonía, acelera sin razón y arruina la armonía. El estoico cuida su ritmo. Avanza con constancia, evitando los picos artificiales de entusiasmo que no se sostienen. Sabe que la fuerza no está en correr, sino en no detenerse. Vivir rodeado de personas que corren puede hacerte creer que debes correr también. La impaciencia es contagiosa, y su presión viene disfrazada de urgencia legítima. El estoico se inmuniza contra esa presión. No porque no sienta la tensión, sino porque ha decidido que no dejará que el ritmo ajeno destruya el suyo propio. Muchas veces sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente ocurre. La impaciencia se alimenta de esas proyecciones, anticipando dolores que aún no existen. El estoico se disciplina para no vivir dos veces la misma herida, una en la imaginación y otra en la realidad. Prefiere esperar y enfrentar lo que venga cuando sea real, no antes. Hay momentos en que el silencio prolongado desconcierta más que cualquier palabra. La paciencia no solo es un acto interno, también es una herramienta de comunicación. El estoico la utiliza para demostrar que no necesita apresurarse para imponerse. Su calma es su declaración más fuerte. Cada impulso de impaciencia roba energía que podría haberse invertido en crear, aprender o avanzar. Es como abrir un recipiente y dejar que el agua se derrame sin haberla usado. El estoico conserva su energía como un recurso valioso. No la gasta reaccionando a cada estímulo, sino que la reserva para lo que realmente merece su atención. Un líder impaciente empuja a su equipo al agotamiento y a los errores. Un líder paciente crea un ambiente donde se piensa antes de actuar y donde los aciertos pesan más que la velocidad. El estoico lidera con esa calma contagiosa. Y su autoridad no viene de dar órdenes rápidas, sino de inspirar decisiones acertadas. Quien sabe esperar sin desesperar se vuelve difícil de vencer. No se le puede intimidar con el tiempo, no se le puede manipular con urgencias, no se le puede desestabilizar con la demora. El estoico alcanza así una invulnerabilidad que nace de su serenidad. Una fortaleza que no depende de su entorno, sino de su dominio sobre sí mismo. No siempre la acción inmediata es lo que resuelve un problema. A veces, lo que lo desactiva es precisamente no actuar de inmediato, dejar que las condiciones cambien o que las emociones se enfríen. El estoico entiende que el tiempo es, en sí mismo, una fuerza. Y sabe cuándo dejarlo actuar en su favor. La impaciencia quiere ganar cada batalla. La paciencia sabe que a veces lo más sabio es retirarse y volver en mejores condiciones. El estoico no teme posponer un enfrentamiento si eso significa aumentar sus probabilidades de victoria. Su meta no es triunfar hoy, sino triunfar de forma que el triunfo permanezca. La prisa deja resultados pasajeros, la paciencia deja huellas duraderas. Quien vive con paciencia construye un legado que no se erosiona con el tiempo, porque fue edificado con el mismo material del que está hecho el tiempo, constancia y resistencia. El estoico mide su vida no por los logros inmediatos, sino por lo que permanece cuando él ya no esté. Cada vez que cedemos a la impaciencia, nos alejamos de la persona que queremos ser. Nos traicionamos, porque actuamos movidos por el miedo a esperar,
no por la claridad de un propósito. El estoico vigila ese instante crítico. Cuando siente la presión interna por actuar ya, recuerda que su fuerza está en no moverse hasta que lo decida, no hasta que lo exija la ansiedad. La capacidad de retrasar la gratificación es una prueba de poder interior. No todos pueden posponer el placer de hoy para conseguir un bien mayor mañana. El estoico entrena esa habilidad hasta que deja de ser un sacrificio y se convierte en su naturaleza. Sabe que las mejores victorias maduran con el tiempo. El tiempo tiene un efecto depurador sobre lo que sentimos. Lo que hoy parece insoportable, mañana puede verse como un detalle menor. La paciencia es permitir que esa purificación ocurra antes de actuar. El estoico espera porque entiende que las decisiones tomadas en calma rara vez se lamentan. La impaciencia estrecha nuestra visión. Nos obsesiona con lo inmediato, nos hace olvidar el horizonte. El estoico, con paciencia, mantiene una mirada amplia. No deja que un instante eclipse todo el camino que tiene por delante. Quien se impacienta se vuelve predecible y vulnerable. Los manipuladores saben cómo presionar para que actúes antes de tiempo. El estoico, al no ceder a esa presión, se vuelve imposible de manejar. Su paciencia es un escudo que protege su libertad de decisión. Esperar no significa quedarse inmóvil sin propósito. La espera estoica es activa, se llena de preparación, observación y fortalecimiento. Así, cuando el momento llega, el estoico no ha perdido tiempo, sino que ha ganado fuerza. Dentro de la mente impaciente hay un murmullo constante. ¿Y si no llega? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo mi oportunidad? Ese ruido consume la paz y desvía la atención. El estoico cultiva el silencio interior, eliminando esas preguntas que solo desgastan. La impaciencia genera tensión física, el cuerpo se agita, la respiración se acorta, los músculos se endurecen. Es como si el cuerpo se preparara para una batalla que aún no existe. El estoico reconoce esas señales y las utiliza como alarma para calmarse. No deja que su cuerpo lo arrastre a una guerra innecesaria. Cada segundo que ganamos con paciencia es un segundo más para pensar, analizar y elegir. La impaciencia roba esa oportunidad. El estoico utiliza la espera como herramienta de inteligencia. Mientras otros se precipitan, él diseña la ruta más efectiva. Hay cosas que no pueden acelerarse sin destruirlas. Una planta, una amistad, un carácter sólido. La impaciencia rompe ese ciclo natural. El estoico respeta el tiempo que cada proceso necesita, porque sabe que la madurez no se negocia con la prisa. La paciencia no siempre se ve desde fuera. Es una fuerza silenciosa que sostiene decisiones, evita errores y construye resultados. El estoico no busca reconocimiento por esperar. Su recompensa es el fruto sólido que crece en silencio mientras otros se desgastan en la prisa. Hay esperas que no duran minutos, sino años. Son pruebas de resistencia que separan al que quiere algo del que está dispuesto a merecerlo. El estoico entiende que estas pruebas no son castigos, sino filtros. Quien llega hasta el final, llega más fuerte que nunca. Cada vez que cedemos a la impaciencia, adquirimos una deuda con nosotros mismos, la deuda de lo que podría haber sido si hubiéramos esperado. Esa deuda pesa, y muchas veces se paga con arrepentimiento. El estoico evita esa carga no porque sea inmune a la tentación, sino porque conoce su costo. La confianza, ya sea de los demás o de uno mismo, no surge de un acto impulsivo. Se construye en la constancia, en los pequeños gestos repetidos con paciencia. El estoico no busca ganarse a nadie de inmediato. Prefiere que su reputación crezca como un árbol, firme y difícil de derribar. La impaciencia suele alimentar los conflictos, porque reacciona antes de escuchar, antes de comprender. La paciencia, en cambio, desactiva tensiones. El estoico usa la calma como estrategia. No se precipita en la discusión, escucha más de lo que habla, y deja que el otro se desgaste en su propia prisa. La impaciencia empuja a decidir constantemente, a llenar el día de pequeñas resoluciones que desgastan. La paciencia permite elegir menos, pero mejor. El estoico cuida su energía mental decidiendo solo cuando es necesario, y no por la presión del momento. En el fondo, la impaciencia es una forma de miedo. Miedo a que las cosas no salgan como queremos, miedo a perder oportunidades, miedo a no ser suficientes. El estoico reconoce ese miedo y lo enfrenta con confianza en su preparación. Sabe que la vida no siempre se deja controlar, y que aceptar eso es parte de la fortaleza. No todo en la vida tiene que seguir la velocidad del mundo exterior. El estoico ajusta su ritmo a lo que quiere conseguir, no a lo que otros esperan de él. Esa coherencia lo protege de la sensación de estar siempre llegando tarde.
Ninguna gran obra se ha hecho en un arrebato de impaciencia. Catedrales, imperios, descubrimientos, todo se construyeron en procesos largos, con paciencia inquebrantable. El estoico se inspira en eso. No busca resultados instantáneos, sino obras que resistan al tiempo. Esperar bien es tratarse bien. Es no exponerse a decisiones que dañen nuestro futuro, solo por calmar una incomodidad momentánea. El estoico se respeta lo suficiente como para no sacrificar lo importante por lo inmediato. Cada vez que la impaciencia gana, no es el mundo quien nos derrota, sino nuestra propia falta de control. Es un cortocircuito interno, la voluntad se apaga y el impulso toma el mando. El estoico previene ese fallo entrenando su resistencia interna. No se deja arrastrar por la chispa momentánea que promete alivio, pero trae desgaste. Esperar sin desesperar es una forma de dignidad. No es sumisión ni resignación, es mantener la postura recta aunque el tiempo parezca burlarse de nosotros. El estoico mantiene esa compostura no para demostrar algo a otros, sino para demostrárselo a sí mismo. La prisa quiere resultados visibles ya. Pero la maestría exige repeticiones, errores, pausas y aprendizaje. El estoico entiende que llegar demasiado pronto a la cima sin estar preparado es una forma de derrota. Prefiere llegar más tarde, pero quedarse para siempre. A veces la impaciencia no viene de la inseguridad, sino del orgullo. De creer que ya merecemos lo que aún no hemos trabajado lo suficiente. El estoico se cuida de esa soberbia. Su paciencia lo mantiene humilde y dispuesto a seguir aprendiendo. En un momento de impaciencia podemos cerrar puertas que nunca volverán a abrirse. Podemos tomar decisiones irreversibles movidos por un instante de presión. El estoico recuerda que lo que no se puede deshacer merece toda la espera necesaria. Esperar no significa quedarte rígido. Es, muchas veces, ajustar el plan mientras el tiempo pasa, adaptarte sin perder el rumbo. El estoico sabe que la paciencia no es pasividad, es flexibilidad consciente. Hay preguntas que no se resuelven con más análisis, sino con más tiempo. La impaciencia quiere contestar ahora. La paciencia entiende que algunas verdades solo se revelan después de vivir lo suficiente. El estoico acepta esa incertidumbre como parte del camino. Quien sabe esperar tiene la libertad de actuar en el momento más favorable. Quien no sabe esperar actúa cuando el momento lo dicta, no cuando lo decide. El estoico defiende esa libertad como uno de sus bienes más valiosos. Cuando vamos con prisa, dejamos de ver lo pequeño. Y muchas veces, lo pequeño es lo que marca la diferencia. El estoico se toma el tiempo de observar, de notar lo que otros pasan por alto. Sabe que la atención al detalle es hija de la paciencia. La paciencia trae mejores resultados. Esos mejores resultados fortalecen la confianza. Esa confianza aumenta la paciencia. El estoico alimenta ese círculo hasta que la espera deja de ser una carga y se convierte en su terreno natural. Cada vez que el estoico duda, recuerda aquellas veces en las que esperar trajo un resultado mejor de lo esperado. Esas victorias lentas se convierten en anclas, pruebas vivas de que la calma rinde frutos. No es optimismo ciego, es experiencia acumulada. Muchas personas no confiesan cuánto se arrepienten de sus decisiones apresuradas. El orgullo les impide admitirlo, pero en silencio reviven esos momentos una y otra vez. El estoico busca evitar ese peso. Prefiere vivir con la incomodidad momentánea de esperar que con el peso permanente de la prisa. La impaciencia empuja a reaccionar exageradamente, amplificando problemas pequeños hasta que parecen gigantes. La paciencia amortigua ese impulso. El estoico no ignora lo que ocurre, pero se permite un margen antes de responder, y ese margen lo salva de innumerables errores. No todas las lecciones de paciencia vienen envueltas en sabiduría o calma. Algunas son duras, incómodas, casi insoportables. El estoico entiende que esas situaciones extremas son entrenamientos encubiertos. No pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿cómo puedo hacerme más fuerte con esto? La desesperación es la impaciencia en su estado más intenso. Es actuar como si ya no hubiera opciones, como si el tiempo estuviera agotado. El estoico combate esa sensación recordando que el tiempo, mientras exista, es aliado, no enemigo. La impaciencia nos hace creer que la felicidad depende de acumular todo de inmediato. Pero muchas veces, no tenerlo todo ahora es lo que nos mantiene vivos, motivados y en movimiento. El estoico aprecia ese vacío temporal como parte de la aventura. Esperar nos obliga a observar, y observar nos llena de información. La impaciencia actúa con datos incompletos, la paciencia recopila todo lo necesario para actuar con precisión. El estoico ve la espera como una forma de inteligencia aplicada.
La sociedad fomenta la idea de que quien espera se queda fuera. Pero el estoico sabe que avanzar rápido en la dirección equivocada es peor que quedarse quieto. No teme quedar atrás, si eso significa ir en el rumbo correcto. Cada decisión tomada con calma es un regalo al yo del mañana. La impaciencia solo busca el beneficio del yo de ahora. El estoico actúa pensando en el largo plazo, y eso lo protege de traicionarse. En las grandes disputas, gana quien mantiene la cabeza fría cuando todos la pierden. La paciencia no es inacción, es estrategia pura. El estoico deja que los demás se desgasten en su prisa, y cuando el momento se presenta, actúa con precisión quirúrgica. Cuando el futuro es borroso, la impaciencia busca mover piezas al azar solo para sentir que hace algo. La paciencia, en cambio, resiste esa tentación y mantiene el curso hasta que la neblina se disipe. El estoico sabe que moverse sin claridad es gastar energía que quizá necesitará más adelante. Muchas veces, el ahora o nunca es una ilusión creada por la presión de otros o por nuestras propias inseguridades. En realidad, pocas cosas exigen acción inmediata. El estoico desmonta esa trampa preguntándose: ¿de verdad es ahora o nunca, o es solo mi ansiedad disfrazada de urgencia? Con el paso de los días, lo que parecía urgente pierde fuerza, y lo que parecía pequeño se revela esencial. La paciencia permite que el tiempo haga ese trabajo de filtro. El estoico confía en ese proceso antes de comprometerse por completo. La impulsividad es como un caballo salvaje, tiene fuerza, pero sin control puede destrozarlo todo. La paciencia es la rienda firme que lo guía. El estoico no reprime su energía, la dirige. Cuando estamos atrapados en la prisa, vemos solo lo que tenemos delante, no el mapa entero. Y un paso mal dado en la dirección equivocada puede costarnos años. El estoico se detiene, mira el horizonte y luego decide. La paciencia no es solo esperar pasivamente. Es seguir trabajando sin que nadie vea los avances, confiando en que un día todo lo sembrado dará fruto. El estoico soporta esa invisibilidad porque sabe que lo importante es el resultado final, no la aprobación instantánea. Las señales de advertencia suelen ser silenciosas. La prisa las pasa por alto, y por eso tropieza con problemas que podrían haberse evitado. El estoico observa, detecta y ajusta antes de que sea tarde. Vivimos en una época que valora la rapidez por encima de la precisión. La paciencia es casi un acto de rebeldía, un rechazo a ese ritmo artificial. El estoico abraza esa rebeldía porque sabe que la calidad no compite en la misma carrera que la velocidad. Nos decimos que no podemos esperar porque no hay tiempo, cuando en realidad no queremos esperar porque no soportamos la incomodidad. La paciencia nos obliga a mirar ese hecho de frente. El estoico no se engaña con excusas, acepta la incomodidad como parte del trato. El tiempo no solo cambia las circunstancias, también nos cambia a nosotros. La persona que empezó esperando no es la misma que recibe el resultado al final. El estoico aprecia ese cambio como una parte fundamental de la recompensa. Esperar por algo que realmente valoras es una forma de decirte a ti mismo: no me traicionaré por un alivio rápido. El estoico entiende que ceder ante la impaciencia no es solo perder una oportunidad, es romper un pacto interno con sus propios principios. La prisa llena la mente de ruido, dudas, miedos, mil escenarios posibles. Ese ruido ahoga la voz de la razón. La paciencia limpia ese espacio mental y permite que la claridad hable sin interrupciones. No todos los que prometen algo lo cumplen, y no todas las oportunidades son lo que parecen. La paciencia actúa como una luz que, con el tiempo, expone lo verdadero y lo falso. El estoico sabe que esperar es también una forma de protección. La impaciencia nos hace desgastar recursos antes de que sean necesarios. La paciencia los conserva para el momento exacto, donde su impacto será mayor. El estoico no se quema antes de la batalla. Creemos que, si actuamos rápido, controlamos la situación. Pero muchas veces la prisa no es control, sino pánico disfrazado. El estoico distingue entre actuar con intención y actuar por miedo a quedarse quieto. La paciencia no siempre es un acto heroico, a veces es una presencia suave que acompaña todo lo que hacemos. Está en la forma de respirar, en cómo manejamos los imprevistos, en la calma con la que recibimos las malas noticias. El estoico cultiva esa música interna hasta que se convierte en su ritmo natural. Si algo se obtiene demasiado rápido, pierde parte de su valor. El esfuerzo y la espera son lo que hacen que la recompensa sea saboreada de verdad. El estoico no busca atajos que roben el sentido a la meta. Quien vive ansioso por lo que vendrá, deja de vivir lo que está sucediendo ahora. La paciencia, en cambio, nos mantiene aquí, en este instante, sin dejar de mirar al futuro.
El estoico equilibra ambos tiempos. No hace ruido, no busca aplausos, pero transforma vidas. La paciencia no necesita reconocimiento, su premio está en los resultados que deja tras de sí. El estoico encuentra orgullo en esa discreción. A veces, un solo momento de paciencia evita un desastre. Una decisión tomada con la mente fría puede cambiar todo el curso de los acontecimientos. El estoico vive preparado para ese momento decisivo. La impaciencia no solo es incomodidad, es sufrimiento. Es vivir atrapado en la tensión de lo que aún no sucede, queriendo forzar al mundo a ir a tu ritmo. El estoico responde con paciencia porque entiende que la vida no es un enemigo que vencer, sino un río que se recorre. Forzar la corriente solo agota, fluir con ella, observando y actuando en el momento justo, es lo que libera. Entre plantar y cosechar hay un espacio donde nada parece suceder. La impaciencia lo interpreta como fracaso, la paciencia lo entiende como maduración. El estoico no arranca la planta para comprobar si crece, confía en el proceso invisible. Esperar no es debilidad, es contener la energía hasta que el golpe sea certero. Es una disciplina que exige más que la acción precipitada. El estoico se enorgullece de esa fortaleza silenciosa, porque sabe que no todos pueden sostenerla. Cada vez que cedemos a la prisa, nos colocamos bajo una presión innecesaria. Esa urgencia que sentimos es, muchas veces, fabricada por nosotros mismos. La paciencia es, en cambio, una forma de liberación, dejar de castigarnos con expectativas imposibles. No hay satisfacción más grande que mirar atrás y ver que esperar valió la pena. Que el consejo de la calma no era ingenuidad, sino sabiduría práctica. El estoico vive para ese momento, no como revancha, sino como confirmación de que el camino elegido era el correcto. No se trata de usar la paciencia solo en crisis. Se trata de integrarla en todo, en las conversaciones, en los proyectos, en las relaciones, en los sueños. El estoico no aplica paciencia, vive en ella. Esperar no es detenerse, es avanzar en otras direcciones mientras la principal madura. La impaciencia lo quiere todo concentrado en un solo punto, la paciencia reparte la energía con inteligencia. El estoico nunca se siente inactivo, porque siempre está creciendo en algo, aunque lo que más espera aún no llegue. La paciencia regala algo más que buenos resultados, nos da paz. Y esa paz se convierte en un refugio interno que nadie puede arrebatar. El estoico protege ese refugio como lo más valioso que posee. No se trata de eliminar la prisa por completo, sino de no vivir bajo sus órdenes. La impaciencia puede aparecer, pero la decisión final siempre debe tomarla la calma. El estoico vive según sus principios, no según las urgencias impuestas por el entorno. La paciencia no será trending, no saldrá en titulares, no dará gratificación inmediata. Pero será la diferencia entre vivir como esclavo de tus impulsos o como dueño de tu destino. Saber esperar es un signo de fortaleza porque significa que has conquistado el territorio más difícil de todos, tu propio interior. Y cuando eso sucede, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en tu mejor aliado. Imagina que estás en una playa al amanecer. El mar no tiene prisa. Las olas llegan, una tras otra, sin fallar, sin adelantarse, sin retrasarse. El sol, aún escondido, va pintando el horizonte con un hilo de luz. No hay forma de apresurarlo, no hay mano humana que pueda acelerar el momento exacto en que el día rompe la noche. Así es la vida. Así es la paciencia. La impaciencia nos dice, corre, ya debería haber pasado. La paciencia responde, mira, está sucediendo ahora, aunque no lo veas todavía. El estoico entiende que todo tiene un ritmo, y que no somos dueños del reloj del universo. Podemos actuar, sí. Podemos decidir, sí. Pero no podemos exigir que la semilla florezca antes de que su raíz esté lista. Cuando aprendes a esperar, no te detienes. Sigues construyendo, sigues aprendiendo, sigues creciendo. Y un día, sin avisar, lo que esperabas llega. Y te encuentra más fuerte, más sabio, más preparado que nunca. En ese instante, te das cuenta. No estabas esperando a que las cosas cambiaran. Estabas cambiando tú. Ese es el verdadero poder de la paciencia. Esa es la respuesta estoica a la impaciencia. Esa es la victoria silenciosa que nadie te puede arrebatar.